micrófono. Ok, vamos a orar entonces para empezar. Dios de la gloria, te damos gracias nuevamente, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos, de tomar este tiempo, Señor, para dialogar sobre tu palabra, para estudiarla y para recibir, Señor, enseñanza tuya, dirección en nuestra experiencia de relación contigo. Ayúdanos, Señor, abriendo nuestro entendimiento, comprensión a cada uno, Señor, y especialmente la habilidad y el discernimiento para recibir y aceptar tu palabra y poder obedecerla, Señor. Te rogamos por cada uno de los participantes, también te rogamos por las bendiciones, Señor, que tú has otorgado. Oramos, Señor, en general por la situación que vive el mundo en estos momentos, especialmente la situación allá en Afganistán. Y, Señor, sabemos de que hay también muchas familias creyentes, Señor, pueblo tuyo, que de alguna manera va a estar sufriendo si está allá. Rogamos tu protección, tu cuidado, la manifestación tuya, Señor, de alguna manera. Rogamos por los que han podido salir y por la situación futura que se les presenta. Rogamos, Señor, también por nuestros muchachos al empezar escuela en estos días. Y, Señor, oramos de manera especial también para la salud de Clara y de la familia, las situaciones, Señor, que tienen, que tú les restaures, Señor, completamente, guardes a tu pueblo. Pedimos, Señor, también a tu bendición y tu protección para todos y cada uno de nosotros, especialmente cuando vamos a la reunión, Señor, de comisiones del presbiterio. Tú nos guíes, nos lleves y nos cuides protegiéndonos. Señor, que este instrumento de comunicación sirva también a otros, aunque no estén presentes, Señor, para crecer y fortalecerse en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a través del consuelo que nos puede dar esa palabra bendita tuya, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, vamos a enfocarnos un poco en Juan, capítulo 6. Especialmente vamos a empezar desde el versículo 50. ¿Versículo qué, pastor? Capítulo 6 del versículo 50. Versículo 50. Yo no sé si ustedes alcanzan a leer mucho, pero voy a tratar de ponerlo en pantalla para que tengamos la misma versión. No alcanza a leer ahí hasta. Dice que lo va a poner ahí en la pantalla, madre. Pues lo vamos a leer. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, perfectamente. Oh, bueno. Ok. ¿Qué les parece si nos turnamos para leer como hemos hecho en la iglesia a veces? ¿Es de 50 hasta dónde? Hasta el 69. Ok. ¿Quién empieza? ¿Qué tal Luz Dolis? Empieza y Hola, señor. Esther, hermana Sara, ¿le puede prender el micrófono? Empiezo. Eso, muy bien. Ok. ¿Ya? Sí. Ya. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que baja del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este es mi pan, es mi carne que daré para que el mundo viva. ¿Hasta dónde? Puede seguir Esther si quiere y después Guillermo, si descansan. Ya 2 versículos yo creo y vamos. Bueno.
¿Quién dijo? 52. Esther y después Guillermo. Ok. Oh, voy a leerlo yo. ¿Cuál Ok. sigue? ¿El 52? Sí. Sí. Dos. Ok. Dice así. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? 53. Tú, Esther. 53. Yeah. Ya, Ciertamente dos. les Sí, sigue aseguro, 53. ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Ahí sigue. Sara. ¿Dijo El, dos? el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera, mi verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Leo el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. ¿Dolly? Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron. Pero el que come de este pan vivirá para siempre. ¿Sigo? Sí. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Doña Duy, ¿le alcanza a leer? Estoy poniendo en el teléfono porque la letra estaba chiquita. Iba a leer el 60, madre. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. Esto les causa tropiezo. Esther. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que le han hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió. Guillermo. 65. ¿Cuál es? 65. 60. Ok. Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se le haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Sara. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió. Hasta ahí. Me falta el 60. Sí, está bien. Jesús le respondió: no he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Porque No, hasta ahí, hermana, tranquila. Sí, gracias, sí. Pensé que me faltaba el 69, pero está bien. Sí, gracias. Ok, bueno, ¿qué es todo este lío del pan, de la carne, de la sangre? Vamos a ver. ¿Qué les dice todo esto a ustedes? Bueno, yo pienso que lo que les decía Jesús, 50. ¿cómo se dice cuando las cosas
literalmente no son como se están diciendo, sino que hay, se dice de Figurativa o es una metáfora. metáfora. Ujú. Ok, eso es como Jesús les hablaba a estas personas y a sus discípulos. Entonces, las personas que estaban con él y sus discípulos, claro, no sabían todavía ¿cómo se llama? La inteligencia de las personas, de los... Esencia. Ujú. Sí, estaban muy atrasados, ¿no? Pero hoy en la actualidad es fácil de entender, de comprender cuando se habla de en ese estilo de plática, ¿no? Sí. Pero Bueno, porque es un ejemplo lo que él les dice y es muy corto, pero indudablemente que en un ejemplo de eso se puede extender en una plática grande, sí. porque encierra varias cosas, y es entendible que Jesús está hablando espiritualmente. Ok. No físicamente, no literalmente como se ve la plática o se oye. Ajá. Ese es un buen punto de partida. No es literalmente hablando o que él es pan y que él es carne, que él es sangre. Está hablando figurativamente. Pero ¿por qué creen ustedes que escoge esos tres elementos, ¿no? Estamos hablando de pan, estamos hablando de carne y estamos hablando de sangre. ¿Qué hay con eso? A ver, pensemos por un momento en esos elementos. Es la misma esencia que envuelve a Cristo Jesús. La sangre, literalmente, físicamente, es la que sostiene la vida en un ser humano. La esencia de la vida, sí. Ya, ahí se depositan los genes. Toda la vida se deposita ahí en la sangre. Una persona que se le quitaran toda la sangre de su cuerpo, pues indudablemente que moriría instantáneamente. Uh-huh. Y entonces Jesús habla haciendo esa comparación. Okay. Pero las personas, indudablemente que en aquellos tiempos la sangre es sangre, como el mar es mar, sin saber lo que guarda el mar, sin saber lo que guarda la sangre. No entendían, por eso no entendía nada, absolutamente nada. Bueno, yo pensaría que de pronto sí, es decir, a ese momento, aunque no sabían todo lo que sabemos ahora de la composición de la sangre, sí la idea de que la sangre era esencial de la vida era aceptado, ¿sí? Y obviamente, yo creo que es una de las razones por las cuales el Señor Jesús usa esa alegoría, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar más sobre la sangre. Volvámonos un poco sobre el pan, ¿sí? Que él empieza diciendo, este es el pan que desciende del cielo para el que de él come no muera. Hablemos del pan, ¿sí? ¿Por qué escogió Jesús hablar del pan y de que él era el pan? ¿Qué es el pan para nosotros, para la humanidad a través de la historia? Alimento principal, el trigo, el pollo y todo. ¿Qué dices, Tercita? Pero es un alimento general para el rico, pobre y de todos. No ha de faltarle pedacito de pan. Y en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Sí. Con variaciones, pero esencialmente es
ese compuesto de, hoy sabemos que son carbohidratos y que es el principio de la energía. Y ya sea de que lo comamos en México como tortilla de maíz o de harina, o en Colombia como arepa, o de todas maneras es ese compuesto básico, esencial, lo era para los judíos, y si pensamos cómo era el pan de esa época, posiblemente era muy diferente como lucía, y en realidad, según los entendidos, lucía como una gran tortilla, ¿sí? Redonda, no el bulto, la bola de pan, sino más bien era... Y aunque no tenga, perdone pastor, y aunque no tenga todos los elementos nutritivos, tiene algo para saciar el hambre, para calmar el hambre. Correcto. Y no es de balde, por ejemplo, justamente en el capítulo 6, y es la razón por la cual Jesús está diciendo esto. Él acaba de alimentar a los 5,000 con pan y con peces. Entonces, es esencial, básico para la alimentación de las personas. Entonces, ¿de qué manera hace el Señor Jesús esa comparación entre Él y el pan? A ver. Porque Él es nuestro alimento espiritual. Exactamente. El pan de la vida. Es decir, para el pan, mientras no lo ingiramos, mientras no lo comamos, pues no nos hace ningún efecto. ¿Sí? De la misma manera, y yo creo que es el énfasis que está haciendo el Señor Jesús allí es, necesito que ustedes internalicen mi presencia en ustedes. Que yo esté en ustedes. Y esas son las palabras que él usa. ¿Sí? De que necesitamos comer, alimentarnos de esa elemento esencial para la vida. Y dice, para que el que coma de él no muera. Y obviamente él lo estaba mostrando en la dimensión espiritual, y quizás lo entendían, quizás no lo entendían. Sus discípulos estaban un poco desconcertados, obviamente, y les dice en el versículo 61, después de hablar de pan y de carne y de sangre, esto les causa tropiezo, ¿sí? Esto los inquieta, pero ese es el punto, ¿no? El punto es que la presencia del Señor tiene que estar internalizada en nuestras vidas. Nosotros vamos a funcionar de acuerdo como la presencia de Jesús en nuestras vidas nos haga reaccionar. Y eso significa una ya no puedo decir. Internalización, ¿sí? De la esencia de Cristo en nuestra vida. Y obviamente esa es nuestra meta. Sí, hermano, porque cuando uno, por ejemplo, cuando se abrió nuevamente la iglesia, sentíamos aquel deseo de ir a la iglesia. Estábamos llenos de la carne material, del pan material, pero nos hacía falta congregarnos, irnos a llenar del Espíritu. Cuando estamos ya congregados, cuando estamos juntos, sentimos que el Espíritu, y cuando uno sale de la iglesia, sale uno lleno. Le decía el hermano Colombino el domingo, qué mensaje tan precioso. Yo le quería aplaudir al pastor. Gloria al Señor. Amén. Salimos llenos cuando vamos a la iglesia. Y a veces faltamos domingos y nos hace falta durante la semana, nos hace falta ese pan espiritual. Nos hace falta la llenura del Espíritu Santo. Hay una dimensión especial. Obviamente, lo importante es que
Es decir, el ir a la iglesia, y como les compartía el domingo, es una necesidad también, y así lo veía el salmista, pero el hecho de esa presencia, permanencia, caray, porque no puedo decir, internalización de Cristo en nuestra vida, es lo que nos va a sostener durante la semana. ¿Me entiende? Porque uno puede que vaya el domingo al restaurante, ¿no es cierto? Pero ratito tenemos hambre. Pero tiene que estar comiendo los otros días, ¿sí? A lo mejor usted no va al restaurante todos los días, ¿sí? Haciendo la comparación, no va a la iglesia todos los días, pero necesita comer en su casa, necesita recursos en su casa para sostenerse en su vida espiritual también. La iglesia es importante porque no solamente estamos en la presencia del Señor allí en el templo, pero están también los hermanos, porque nadie es decir, nadie hace iglesia mirando la pantalla de televisión. No, como que ofrenda su tiempo. Pero necesitamos esa presencia del Señor en nuestra vida y como si fuera el pan, como si fuera pan que nosotros necesitamos. ¿Es eso claro para todos? Sí. Amén. Sí. Ok, hablemos de sangre. Y ya habíamos hablado algo sobre eso, según nos compartía Guillermo. Entonces, la sangre es también esencial. Sí. Él dice, Cristo compara su sangre con la copa, una copa de vino. Hace una comparación de eso, porque el vino pues es rojo. Rico. Y ahí ¿cómo se llama? Y entonces sí, de ahí que se puede beber la copa de vino, pero literalmente no se puede beber la sangre. Eso no. Pero lo compara con una copa de vino, que esa es su sangre. Por eso ellos se escandalizan. ¿Cómo es posible que yo voy a beberme una copa de sangre, ¿no? De su sangre de él. Ajá. Pero no entendían que era la copa de vino. Sí, dice en el versículo 55, leyendo en la versión Reina Valera, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, otra vez, la sangre es la esencia de la vida, la carne es la composición ya de todos los tejidos, ¿sí? Y de los órganos y todo esto. La vida de Jesús en nosotros tiene que existir también. Amén. Dice, porque el que come mi sangre y bebe, perdón, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Sí? La esencia de Cristo, el cuerpo de Cristo, es estar en nosotros y no es de balde que en la institución de la Santa Cena él use otra vez esos dos símbolos, el del pan y del vino, como el cuerpo de él sacrificado, como la sangre de él derramada, y que nosotros necesitamos esa esencia en nosotros que nos da vida a nosotros. Dice, de la misma manera como el Padre y yo estamos conectados, así me voy a conectar yo con ustedes, si la esencia de mi existencia está en ustedes. Y obviamente esto suena muy, decimos subjetivo, o muy así ideal, pero en realidad es de una profundidad tremenda. Porque no la podemos encontrar en ningún otro lado.
Ninguna otra persona puede decir, usted no oye decir en ningún otro grupo, en ninguna otra religión, de que necesita internalizar la persona de Buda o de Mahoma para que usted tenga vida. Y eso es una diferencia grandísima en el cristianismo. Porque el Señor está diciendo, yo tengo que vivir en ustedes para que ustedes vivan en mí y vivamos para el Padre, para la gloria de Dios. ¿Sí? Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo para el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Nuestra vida depende del Señor. Nuestras acciones, nuestras reflexiones. Y como decía Pablo, ya sea que vivamos o ya sea que muramos, somos del Señor. Y a veces es una cosa difícil de aceptar para muchos. Pero es la realidad de la vida, ¿sí? Especialmente en situaciones críticas. Hay personas que entienden esto, lo aceptan y esperan el momento. Entienden enfermedades terminales y todo esto. Pero a veces se encuentra uno también a personas que les cuesta aceptar esto y se aferran a la vida de una manera casi irracional. Sí. Tengo un amigo muy querido que está padeciendo de cáncer también. Y es cristiano, bien creyente. Es ministro también. Él le encontraron cáncer en los riñones hace 4 años. Ha hecho metástasis en la cabeza, en la próstata, en una pierna le tuvieron que meter una varilla porque se le estaba comiendo el hueso. Y ha sufrido mucho, ¿me entiende? Pero él sigue aferrado a la vida y dice que Dios le ha dicho que esta enfermedad no es para muerte. Y obviamente nosotros no podemos decir, no, eso es mentira. Dios le habló de esa manera, pero me asombra pensar, por ejemplo, lo han declarado ya en fase 4. Y obviamente, pues, nadie quiere que él fallezca. Pero es una situación extrema. Y uno habla con él y siempre está diciendo lo mismo, no, el Señor me tiene para algo que tengo que terminar. El Señor me tiene para algo. Ok. Es lo que el Señor le está diciendo. Y espero de que se haga el milagro realmente. Amén. Pero me hace ver en alguien tan aferrado a la vida que no sé, realmente no sé qué piensan ustedes. Ayúdenme porque Tiene buena actitud. es una buena actitud, sí. Actitud, sí. Pero de pronto en esa buena actitud crea más angustia. Sí. Con mi papá pasó lo mismo. Mi papá también murió de cáncer. ¿Cómo dice? Mi papá murió de cáncer al estómago o al hígado o algo así. Y también él estaba desahuciado, ¿no? Ya su cáncer ya estaba invadido pero él no había firmado escrituras de algunas propiedades que tenía. Y mi mamá le decía, tienes que firmar escrituras. Y la respuesta que él le daba era, Dios me ha dado licencia de salir de aquí y seguir adelante y firmar esas escrituras y todo. Y mi mamá cada vez lo veía más grave y mi mamá alistó junto con una de mis hermanas mayores,
con notario y todo, y se llegó un día que al verlo en la condición que estaba, que no, ya estaba en la últimas, y le llevaron el notario y todo, y firmó. Y firmó, a los 2 días murió. Parecía como si eso lo sostenía ahí, ¿no? Saber que no había terminado con esas cosas y a los 2 días falleció. Sí. No, Sí, es una manera de aferrarse a uno a la vida, ¿no? Hay que estar en el estado de ellos para saber lo que se siente, ¿no? Lo que es. Sí, es decir, no, realmente para mí está ese pensamiento. Si estamos vivos es para el Señor, si morimos es para el Señor. Y la hora de cada uno de nosotros puede ser en cualquier momento. Yo creo que más que nunca lo hemos visto en todos estos años, ¿no? En este año último especialmente. Y nos ponemos a pensar en las personas que no están con nosotros. No lo esperábamos. Pero otra vez, el entendimiento de que el Señor está con nosotros, el entendimiento de que el Señor vive en nosotros y que nosotros somos llamados a vivir por el Señor y en el Señor, tiene que darnos actitud positiva, aunque sea, es decir, personalmente yo no me aferraría así, no sé si esa es la, si esa es en esa situación, pero aceptar realmente la voluntad de Dios para mí es más importante. El Señor haga su voluntad porque el Señor vive en mí y cualquiera que sea el desenlace de mi vida, es para la gloria de Dios. Sí. Ahí estas personas están suplantando a Dios, porque es cierto que en la vida siempre han tenido las riendas de su vida en sus manos y hacen lo que creen que es necesario hacer. Pero no podemos juzgar, Guillermo. Esa es la parte difícil, porque yo no puedo decir de que lo que el Señor le dijo a usted, eso no es cierto. ¿Me entiende? No, yo voy para eso. Ahí yo creo que todavía, es que yo no quiero morirme. Ajá. Entonces quiero decir que Dios, como que yo sé más que lo que sabe Dios. Entonces, pienso yo que uno tiene que entender que Dios solamente tiene el control de mi vida y de la vida de todo el mundo, sino simplemente es orar y Señor, hágase tu voluntad. Eso es todo. Sí, exactamente. Yo estoy listo. ¿Me entiende usted? Yo estoy listo. Así es que, Señor, hágase tu voluntad. Pero hay unos que pueden hacer eso. Ajá. Y otros como que no. Y eso es lo que es difícil de medir y solamente el Señor lo sabe, ¿no? De todas maneras, siempre pensemos de que creemos y vivimos en un Dios de los milagros. Sí. Y un milagro, recuerden eso, un milagro siempre es el que se rompa el ciclo natural de lo que algo debía suceder. Ese es un milagro. Sí. Milagro es alguien está bien enfermo, se va a morir y el Señor lo restaura. ¿Sí? Todas las estadísticas indican que se va a morir. Los médicos te dicen, te quedan 2 meses, te quedan 6 meses, no porque ellos le están poniendo límite a su vida, sino porque se basan en estadísticas, ¿sí? En estos casos, en la frecuencia que sucede, esto es lo que pasa. Pero otra vez, ahí donde está el Señor y puede trabajar milagros, ¿ve? Pero es ese punto difícil de
de decir, bueno, ¿qué es la voluntad de Dios? Y ese es nuestro dilema eterno. En toda nuestra experiencia de vida, el dilema eterno es cuál es exactamente la voluntad de Dios. Porque es soberano. Pero otra vez, volviendo al tema, es esa presencia de Dios en nuestras vidas. El Cristo como esencia de vida, pan, vino, ¿sí? Carne, sangre, es la realidad. ¿Okay? ¿Comentarios? No comments. No, pues yo pienso que por eso tal vez unos de los discípulos se apartaron de él porque bueno, yo pienso que o no entendieron o vieron que la cosa estaba como muy... Ok, entonces vamos para la última parte, sí, del 60 en adelante. Sí. ¿Cuál fue la reacción de las gentes? Al oír los discípulos. La versión, la nueva versión internacional dice, al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Y dice que Jesús era consciente de lo que hablaban sus discípulos y es cuando él les dice, bueno, esto les ofende o les es causa de tropiezo. Y empieza a hacer algunas comparaciones. Dice, ¿qué tal si yo les estoy diciendo esto y ustedes se asustan, se extrañan, se ofenden? Pero ¿qué tal? Dice el versículo 62. El versículo 62. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? ¿Sí? Y yo creo que ahí estaban más asustados, ¿no? Y otra vez, 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y yo creo que esto es conclusivo de todo este discurso que estaba haciendo. No está hablando de pan físico, ni de carne física, ni de sangre física. Está hablando de el Espíritu de Dios en nosotros. Y esto fue un discurso que ellos más adelante fueron entendiendo y obviamente fue totalmente clarificado en el día de Pentecostés, cuando ellos mismos recibieron el Espíritu Santo. ¿Sí? La esencia de la vida de Jesús en la vida de ellos, en el Espíritu. Y son las palabras que el Señor nos estaba dando. Entonces, ¿qué sucedió con ellos? Versículo 64. Que no. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. O sea que él todavía sentía que había unos cuantos de ellos que no creían. Y siempre van a haber aquellos que creen y aquellos que no creen. Ese va a ser el dilema de toda la vida. También. Y sabe quién cree y quién no creía. Y yo creo que, mirando esta última parte de ese versículo, una de las cosas más tremendas de Jesús como hombre era de que él sabía lo que iba a pasar. ¿Sí? Y allí mismo dice, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Me trato de poner en el lugar del Señor y pienso cuando uno sabe lo que una persona piensa de uno, pero esa persona no sabe que uno sabe. ¿Entiendes? Y es incómodo, ¿entiendes? Lidiar con la persona sabiendo de que
de que no es uno de su preferencia, ¿no? Logrado. Y Jesús sabía quién lo iba a entregar. Y le miraba la conducta y pasó un tiempo desde este momento hasta cuando realmente lo entregó, viéndolo todos los días porque era uno de sus discípulos. Yo creo que fue una carga dura, ¿no? Quedarse calladito allí sin decir nada. Posiblemente que ni aún Judas mismo sabía de que eso es lo que iba a terminar haciendo él. ¿Eh? Pero Jesús viendo, este es el que me va a entregar, este es el que me va a entregar todos los días. ¿Ah? Para cualquier humano una mortificación tremenda. ¿Ah? Pero Jesús desafía a sus... El patrón, el jefe que tiene, no quiere ahí. Jesús desafía a sus discípulos y les dice, bueno, ustedes también se quieren ir, porque muchos se fueron, ¿sí? Pero viene esta declaración tan especial y trascendental en boca de Pedro, el versículo 68. No. ¿A quién iremos? Exactamente. Contestó Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo se llama? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y este fue un chispazo, una inspiración de Pedro. Porque solamente el Espíritu del Señor puede motivarlo a responder de esa manera. Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, todo este discurso y otra vez, este mismo Pedro que dice esto, es el mismo que se queda corto después. ¿Eh? Sí, porque... Y es el que lo niega. Lo niega. No lo entregó, pero lo niega. Pero de todos modos era cierto en Pedro de que él veía en Jesús a ese Mesías que él esperaba, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso lo salvó. Eso lo salvó. Y es un ejemplo de la gracia de Dios. Porque así como el mismo Señor Jesús decía de que el Espíritu a la verdad está dispuesto, en realidad eso pasa con nosotros. Y por la bondad de Dios hay una disposición en nosotros hacia las cosas espirituales, pero así como Pedro también puede llegar ese momento de la falla. Y la gracia de Dios también le permitió recuperarse de eso. Amén. Entonces hay una serie de cosas aquí muy interesantes para aprender nosotros, pero en esencia es que el Espíritu de Dios necesita habitar en nosotros, siempre. Sí. Que no nos abandone, como decía David, no apartes de mí tu espíritu, porque es el que nos sostiene. ¿Comentarios? O sea que este pasaje deja ver que cuando decimos discípulos siempre pensamos en los 12. En los 12, sí. Pero había mucho más. Ajá. Era mucho más grande. Todos los que le seguían, los, sí. Los 12, ¿no? Por eso después de todo esto, cuando aquí Simón Pedro habla, ¿no? ¿A quién iremos? Cuando dice Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? O sea que ahí ya Simón había entendido el mensaje
Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y le dice Jesús, no los he escogido yo a ustedes 12. Sé que el Señor sabía, él sabía, ¿no? Como estamos hablando, sabía quién era quién. Y quién, y él ya había escogido los 12 que él consideraba que eran los que iban a quedar a cargo del evangelio, ¿no? En sí, cuando él se fuera. Y por eso él había escogido bien a los 12, sacando a Judas Iscariote, ¿no? No, es que Judas, sí, Iscariote. Entregó, ¿no? Sí, Iscariote. Y está muy claro que el Señor sabe, conoce nuestros corazones y por eso tenemos que abrirle nuestro corazón para que Él viva en nosotros y nosotros vivir en Él. Exactamente. Yes. Su palabra es hoy, hermano Jeremías. Las palabras mías. No, es que está muy claro. Es muy interesante ver ¿Qué dice? Sigue, hermano. Adelante, hermano, siga. No, yo dije que está muy callado, reverendo Jeremías. Sí, lo interesante es que es muy interesante ver cómo él dice, yo los he escogido a vosotros, pero entre vosotros hay uno que es el diablo. Parece que no despertó la curiosidad de los discípulos para averiguar quién era ese sujeto. ¿Quién era el diablo? ¿Cuál de esos era el diablo? Sí. Pero es muy interesante cómo por parte del Señor Jesús, sabiendo es decir, Él sabía todo lo que iba a suceder con su vida y todo lo que iba a pasar alrededor de sus discípulos. Él sabía eso, todo eso lo sabía Él. Sin embargo, el Señor Jesús seguía adelante con su plan, con su visión, con el propósito por el cual Él fue enviado a la tierra, de proclamar su palabra, la palabra de Dios, y estar dispuesto a tomar ese trago amargo de morir en la cruz, aunque los discípulos ni se imaginaban que Él iba a hacer eso. Pero es maravilloso cómo el Señor está por encima de todas las dudas. Él sigue adelante con su plan y con su trabajo. Hermano, ¿quiere despedirnos en oración, hermano Jeremías? Perdone. Ok, está bien. Padre bendito, en este momento en que estamos leyendo estas palabras sabias que tiene la Biblia acerca de la historia de la salvación del ser humano. Señor, te damos gracias porque podemos ver de los labios de Jesús los planes que tú, Dios, tenías en ese entonces de llevar tu Hijo a la cruz para derramar su sangre por nosotros. Cosa que nada de eso pasó por la mente de los discípulos, pero que tú, Señor, sí lo sabías y estás dispuesto, Señor, a ofrecer y a sacrificar, no solamente sacrificar su vida, sino entregar su vida para poder redimir a los discípulos y entre ellos a todos nosotros que hoy estamos disfrutando de tu presencia y de la salvación a través de la muerte de Jesús en la cruz. Gracias, Padre Celestial, por esta visión tan amplia que tú has dado a nosotros, nos dice a nosotros en este momento, de saber quién es Jesús y quién era Jesús en ese entonces, pero que hoy Él es nuestro Dios, que cuida nuestras vidas y que sigue siendo el abogado de nuestras vidas
delante de tu presencia. Gracias, oh Dios, por tu bendición y por ampliar el conocimiento que estaba oculto. Lo has ampliado en nuestra mente para entender el verdadero propósito de la salvación en Cristo Jesús. Gracias, oh Dios, te damos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.